¿Ah? Está puesto Sí, el sí, mandado, enlace. pues. ¿Mm? Sí, 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 sí. ¿Mm? Sí, 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 sí. A mí me gusta que puedan ver las grabaciones porque es un material que les va a quedar, digamos, para más adelante también, cuando quieran refrescar y mirar, porque es un tema que está siempre en realidad en desarrollo. ¿Ah? Es como, la aproximación a los clásicos en realidad es como noticia en desarrollo, ¿Mm? Porque Mm. uno va cambiando constantemente las visiones, ¿no? Yo recordaba la otra vez tratando de escribir algo sobre la Odisea, ¿no? Que es un libro que me acompañó a mí desde muy joven. Sería de los 11 años, más o menos, 10 años. Y que durante mi exilio fue libro de cabecera, ¿Mm? Mucho tiempo. Y, y yo trataba de recordar y veía, al momento de escribir, iba viendo que cada vez tenía una lectura distinta, ¿no? Mm. Y descubrimientos distintos. Y todas las veces que me ha tocado enseñarlo, voy descubriendo yo también cosas nuevas, distintas, ¿no? Entonces, como eh, creo que puede servir volver a mirar, ¿no es cierto? Porque uno va descubriendo finalmente los grandes simbolismos de nuestra cultura, ¿no? Que están ahí. Eh, el, el otro día volví a leer un libro que tengo por ahí sobre la Ilíada, ¿no? Sobre Aquiles más bien, y me encontré con algo que me pareció muy interesante y que me dieron ganas como de compartirlo con ustedes, ¿no? Y que dice relación con Aquiles. ¿Sí? Y digo eso porque empezamos ahora, digamos, el canto con Aquiles. Ahora recién Aquiles entra en acción, ¿no? Aquiles que ha sido el gran ausente, digamos, ¿no? El que ese ausente en torno al cual ha estado girando, digamos, toda esta historia. ¿Sí? Eh, Leía yo, volví a leer en este libro, eh, el hecho de que en realidad Aquiles es un personaje que no tiene otras apariciones en ninguna otra historia, ¿no? Porque los nombres de algunos dioses y de algunos personajes, ¿no? Agamenón, qué sé yo, ¿no? Mm, Áyax y algunos otros, aparecen ya inscritos en las tablillas de la lineal B, que es la escritura micénica, ¿no? Del 1400 al 1250, ¿no? Que desaparece. En cambio, el nombre Aquiles como que no hay referencias, no hay muchas referencias en realidad al nombre en otros contextos, ¿no? Y mucho menos referencias heroicas, ¿no? En el sentido de ser un personaje de grandes hazañas, ¿no? Eh, no hay hazañas anteriores, ¿no? Recordaba este libro, me pareció muy interesante, por eso quise traerlo acá como, como tema, digamos, ¿no? El hecho de que todos los héroes que nosotros encontramos, ¿no? Agamenón, los Ajax, Idomeneo, etcétera, ¿no? Todos hacen referencias a sus padres que eran grandes héroes, ¿no? El encuentro, por ejemplo, de Glauco con Diomedes, ¿se acuerdan? Hacen referencia a ambos a la importancia de sus padres heroicos, ¿no? Grandes héroes, de los cuales ellos en realidad parecen ser una mínima expresión, digamos, ¿no? Son menores que sus padres en ese sentido. Y en el caso de eh, Aquiles, ¿no? Las referencias a Laertes en realidad son muy mínimas. Laertes en ningún minuto las referencias a Laertes son las referencias a un héroe, a alguien que se haya destacado heroicamente en grandes hazañas, ¿no? Y entonces decía el libro, y me parece que es importante como tema, ¿no? Que en realidad, claro, Aquiles es más importante que su padre. Aquiles es más grande que el padre
como cuenta el mito que fue lo que ocurrió, ¿no? Porque el mito nos decía, ¿no es cierto?, que era Zeus que pretendía a Tetis, ¿no? Pero cuando se enteró que el hijo iba a ser más poderoso que el padre, junto con Poseidón, le buscaron a esta ninfa, ¿no? Un mortal para que el hijo fuera más poderoso que el padre. ¿No? Y así fue. Y así, aparentemente, en esta lectura, ¿no es cierto?, nos aparece Aquiles como un personaje infinitamente más importante y más central que el padre, ¿no? Y por otro lado también, y aquí lo vamos a ver, y lo comenzamos a ver en relación a las armas que recibe Aquiles, ¿no? Nos habla este libro, que ya les voy a dar el título, eh, nos habla de Aquiles como un personaje cuya estructura, en tanto que personaje, más que un héroe épico, más que un héroe heroico, valga la redundancia, eh, asemeja a un héroe de orden o a un personaje de orden popular, de orden folclórico, ¿no? Que se acrecienta, digamos, ¿no? Y que tiene virtudes casi mágicas, ¿no? Porque es un personaje en realidad, si uno se detiene, es un personaje extraño, en el sentido que Aquiles no ha sido criado como guerrero, él fue criado por el centauro Quirón, ¿no es cierto?, en el cerro, en el monte Pelión, ¿m? Que es el lugar desde donde salen los argonautas, ¿no es cierto?, que es el lugar de los centauros, ¿no? Y es educado por el centauro en las artes también de la medicina, de las hierbas medicinales, de la curación, ¿no? Es educado en términos distintos, ¿no?, a lo que es propiamente un guerrero. Y él declara además, porque nos lo ha declarado, ¿cierto?, en el momento de la embajada, cuando van a pedirle que vuelva, ¿no es cierto?, que vuelva a la guerra, que va a tener todos los presentes, todos los botines, él declara que esta guerra para él no tiene sentido, que él en realidad no ha perdido, no se me ha perdido nada en Troya para querer ir a buscarlo, en el fondo, ¿no? Es más o menos lo que dice. Entonces, aparece como un personaje revestido, ¿m?, de características sobrenaturales, como ocurre en general con los personajes muy folclóricos, ¿no? Eh, Uno podría hacer varias comparaciones con personajes, ¿no?, como ese, ¿no? El Rolando, digamos, de la canción de Roldán, ¿no? Uno podría hacer la misma, el mismo paralelo con un personaje bizantino muy interesante que se llama Digenis Acrita, ¿no?, que es un guerrero que nace en los márgenes, digamos, en las fronteras, pero que es un personaje fabuloso, ¿no? Es una especie como de Superman invencible, ¿no? O un poco como el Alejandro Magno, del poema de Alejandro, que es un poema que circula por la Europa, digamos, o sea, desde tiempos romanos en adelante y por toda Europa, contando las leyendas y las hazañas, digamos, casi divinas de este personaje que es Alejandro Inmortal, tanto que llega en un minuto la tradición a sostener que Alejandro no ha muerto ni ha muerto nunca, ¿no? Aquiles tiene parte, digamos, de esa atmósfera de personaje popular, ¿no? Que llega a alturas, ¿no?, o a extremos impresionantes, ¿no? Eh, Se nos cuenta cómo es él en batalla, ¿no es cierto? El terror que infunde cada vez que aparece en batalla, ¿no? Y aquí, en la entrada del canto 19, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ir viendo cómo se nos perfila este personaje que finalmente es un personaje sobrehumano en cierta medida y que además, hay un tema aquí, ¿no? Eh, que lo vamos a ver al final, eh, y ustedes no sé si se han leído entera la obra, no sé si debe spoilear, digamos, el, el cuento, ¿no es cierto, Ana María? Mejor que no. ¿Mm? Bueno, se nos lo presenta como un factor decisivo para el triunfo de la guerra en Troya, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
no voy a avanzar más allá, ¿no? Pero es un personaje que reviste características, digamos, mitológicas. No así los otros personajes, ¿no? Que son infinitamente más humanos, ¿no? Es decir, incluso los dioses aparecen como más humanos, ¿no? En el sentido que son heridos, ¿no es cierto? Que reciben, eh, que participan en la batalla, ¿no? Pero aquí hay características que son bien, bien impresionantes, ¿no? Eh, una, un dato, por ejemplo, que uno podría tomar, ¿no es cierto?, de los cuentos folclóricos que uno conoce, digamos, de los héroes folclóricos de muchos pueblos, ¿no? Es el hecho de recibir las armas desde los dioses, ¿no? Es el único que recibe armas de un dios. Y es en ese minuto en que él entra en la guerra. Antes él no estaba, no nos han contado ningún minuto y en ningún momento ninguna participación de él en una batalla. Se nos ha dicho que saqueó, ¿no es cierto?, que Briseida él la había tomado de la isla de Lemnos, o no me acuerdo cuál, ¿no? A lo mejor estoy cometiendo un error, que ha hecho incursiones, ¿no es cierto?, pero no lo hemos visto en batalla. Él se ha rehusado a estar en la batalla, ¿no? Se ha negado a ser parte de la guerra, ¿no? No tiene nada que ganar en la guerra porque no es lo suyo, ¿no? Aparentemente, y sin embargo es aquel que, de acuerdo a lo que sostiene la tropa, ¿no es cierto?, a lo que sostiene todo el ejército de los aqueos, es el único capaz, ¿no es cierto?, de poder entrar y poder asegurar la victoria a Troya. Francisca. Sí, me hace sentido lo que dices, porque incluso en el canto 20 se produce como una comparación entre, o Apolo se le aparece a Eneas y le hace presente para que enfrente a Aquiles que él es hijo de Afrodita, que es una diosa de mayor altura que la madre de Aquiles. Entonces le da como más, eh, le pone más color respecto a al linaje de Eneas para llamarlo a la batalla. Sin embargo, está todo lo que tú dices, que es Aquiles el que tiene todas estas características y están todos los otros que tienen varias habilidades, características especiales, pero Aquiles es el que sobresale y ha estado, como tú dices, apareció la ira de Aquiles en el canto 1, hemos estado esperando todo este rato hasta el canto 19 en que solo porque murió y mataron a Patroclo, él decide entrar. Llama la atención entonces, y la duda que tenía a propósito de lo que dijiste al principio, es cuando dices que Aquiles no aparece en ninguna otra historia o fuentes como Agamenón o como otros héroes. ¿Te refieres a que no aparece en ninguna otra historia salvo la guerra de Troya? Porque sí lo vimos otras personas en Ifigenia Náulide, o sea, están en la historia de la guerra de Troya, pero no aparecen otras fuentes de otras circunstancias históricas de los aqueos. Mira, yo en este caso concreto, debo confesar que estoy citando lo que encontré en ese libro, ¿ya? No he podido comprobar porque efectivamente aquí les aparece en la obra de Eurípides Ifigenia en Áulide, ¿m? Que se le presenta como el personaje al que supuestamente se invita a Ifigenia a casarse, digamos, ¿no? Sin lugar a duda. Pero por alguna razón de estudios más precisos, a los que yo no he tenido acceso, ¿m? Se hace referencia a que no hay otras referencias acerca de las acciones heroicas, ¿no?, de Aquiles. O sea, ni en la misma Ilíada se hace referencia a acciones heroicas anteriores de Aquiles, como sí, por ejemplo, las referencias que hace Néstor, sí, por ejemplo, el Idomeneo, los Ajax, ¿no? Eh, Mínimas referencias, si tú quieres, pero hay referencias a acciones anteriores. De Aquiles, la única que hay es que tomó
¿no es cierto?, que Briseida era una de las esclavas o de las mujeres que recogió, digamos, en una de sus campañas de asedio, ¿no? Pero no hay mayores hazañas, ¿no? El caso más concreto es el caso de Néstor, ¿no?, que es capaz de contar toda esa historia que cuenta, ¿no? Es también extraño, por ejemplo, ¿no?, el hecho de que finalmente la preocupación de Aquiles por su padre es la preocupación de una persona, por una persona que va a morir, que es una persona débil, ¿no es cierto?, que quizás él no va a volver a ver, ¿no?, que no es una preocupación propia de, dicen los autores citados por este autor que estaba ahí refiriendo, ¿no?, que no es una actitud propia de un héroe épico, ¿no? Eh, pongo el tema porque entramos en vamos a entrar precisamente, ¿no es cierto?, en esta recepción de las armas que le trae Tetis a su hijo de parte de Festo, y porque vamos a ver a Aquiles entrando en acción, ¿no? Y vamos a ver ciertas descripciones que son bien interesantes. Sergio. Sí, a propósito de Aquiles, a mí me llamó la atención el cambio de Zeus respecto de esta etapa de la batalla, digamos, ¿ah? En que anima a los dioses a participar. O sea, antes los había excluido y ahora los anima a participar. Y los anima a participar porque si dejan solo a Aquiles, capaz que logren entrar a Troya y capaz que entonces no se cumpla los designios del Hado, dice algo así. Como que el Hado tiene el designio de que Troya será indestructible a través de las batallas, parece, ¿no? Realmente es el caballo el que va a entrar a Troya, pero no los soldados en la batalla, digamos. Entonces el poder de Aquiles es extraordinario al punto que Zeus tiene que pedirle a los dioses que participen para retener a esta fuerza de la naturaleza y de la guerra, y que yo creo que además muestra todo su esplendor, digamos, un poco malo, digamos, al final del capítulo 20, cuando describe la matanza que hace Aquiles de sus enemigos, que es una cuestión ya, es una apoteosis de la matanza, de la guerra, digamos, del poder de Aquiles. Entonces, yo concuerdo contigo que Aquiles es un personaje claramente mítico, o sea, una cosa muy particular, muy especial. Claro, es un personaje uno podría decir en el día de hoy, después de los cómics, digamos, del siglo XX, que es un superhéroe, digamos, ¿no? Un personaje de esas características, ¿no? Eh, que, que lo único que le hace daño es la kriptonita, digamos, ¿no? Sea, eh, llamémosle el talón de Aquiles, ¿no? Es decir, es un personaje que en los hechos, como relato, digamos, este relato, nos referíamos en la clase pasada, ¿cierto?, a Sigfrido, en este baño en la sangre del dragón, que sin embargo, al caerle una hoja, queda en un minuto, ¿no es cierto?, en una parte vulnerable, porque no alcanza la sangre del dragón. Veíamos cómo Demeter, ¿no es cierto?, a Triptólemo lo ponía al fuego para hacerlo inmortal, hasta que descubre la madre lo que está haciendo Demeter, ¿no es cierto? Y entonces deja de hacerlo, y Triptólemo, que es quien le enseña la agricultura a los seres humanos, ¿no es cierto?, vuelve a ser mortal, digamos, no se salva. Es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con este personaje de Tetis, que hunde a su hijo en la laguna Estigia, ¿no es cierto?, pero no puede el talón porque es etcétera, ¿no? Que es parte, en el fondo, una parte bien importante de los relatos folclóricos, ¿no? Es algo que se repite en el universo de los relatos más bien folclóricos, ¿no? De héroes que son, voy a aventurar un juicio, ¿no? Que puede que sea erróneo en su formulación, de héroes que son inventados por los pueblos como una suerte de amalgama de diversos personajes que alguna vez fueron reales, pero a los que se le atribuyen
propiedades sobrenaturales, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros lo encontramos eso en el Cid, ¿no? En nuestro Cid campeador, cuando amansa a los leones, ¿no? Por ejemplo, que es algo que es bien, es como, está en la fuerza, ¿no? Y que también muere y que gana la batalla muerto, ¿no? Son cosas que pertenecen al universo más bien de los mitos folclóricos, no comparables quizás a los cuentos recopilados por los hermanos Grimm en algunos casos, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, ciertas fuerzas de la naturaleza que se hacen corpóreas de alguna manera en alguien, ¿no? Pero que son una imagen más allá del mundo. Y si uno piensa bien, digamos, ¿no? Nosotros hablamos en un momento en los cantos, desde el canto 11 hasta los otros cantos de la Gran Guerra. Yo había hecho referencia, ¿no es cierto?, a cómo Ares, el dios de la guerra, se tomaba, ¿no?, a todas las mentes y a todas las personas que estaban interviniendo, no poniendo freno, ¿no? Y por lo que tú acabas de decir en relación a, al- a la mortandad que deja Aquiles, Ares queda, como habría dicho mi padre, como una alpargata vieja, ¿no? Es decir, la pujanza guerrera de este personaje es infinitamente mayor y infinitamente desmesurada, ¿no? Y al mismo tiempo, eso, eh, claro, en general cuando uno se mete en el universo de la guerra, uno no se plantea esta pregunta que me apareció cuando me hacen ver que algo que sí, que está ahí, que es evidente, ¿no? Y es que efectivamente la formación de él no es una formación de guerrero, es una formación entre los centauros y con el centauro más sabio de todos los centauros, que es el centauro Quirón, que es el que le enseña la medicina a Asclepio, que es decir, que tiene otras características. Natalia. No, es solo porque la María Isabel está pidiendo acceso al link, no, no una Ah, pregunta, y no sé cómo mandárselo. lo mando de inmediato, se lo envío de inmediato. Si no, perdón que haya interrumpido, pero es que no, no sé cómo hacerlo Es yo, muy fácil. soy un poquito Se lo voy a mandar, simplemente se torpe. lo voy a mandar Ya, por WhatsApp, ¿ya? María ok. Isabel, a la Ilíada, y se lo voy a mandar también al de ella. Espero que ahí le llegue. Entre medio de lo que tú dices, muchas culturas tienen estos personajes heroicos caídos del cielo, más o menos que no me acuerdo los nombres, pero los aztecas, los incas, los vikingos, algunos son dioses, otros son los reyes y que son invencibles, tienen este héroe máximo, supremo, es como una necesidad humana de tener, habría que irse a la sociología, necesidad humana de tener este super hombre que es mayor que un dios incluso. O sea, Ares, como tú dices, que es una alpargata al lado de Aquiles. Ares, es interesante eso. Y Claro, es la función de las religiones también, tú de lo los ves también pueblos. en un poema fundante, quizás el más antiguo del que tenemos noticia, ¿no? Que es el poema de Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh hace ese tipo de acciones, ¿no? Es decir, Gilgamesh enfrenta, junto con Enkidu, van a enfrentar a la muerte, ¿no? En ese viaje, ¿no? Enkidu muere finalmente, ¿no? Y es lo que genera la rabia de Gilgamesh, qué sé yo. Pero tiene esas características también, ¿no? Aquiles tiene esas características y yo creo que eso lo hace infinitamente interesante porque eh, aquí es donde nosotros entramos finalmente en una pregunta central, me parece, ¿no? Y es, Homero
eso no es partidario de la guerra, ¿no? Que es una pregunta que en el fondo se viene haciendo desde finalmente hace muy poco tiempo, diría yo, ¿no? Porque todo el universo del positivismo, digamos, y de la idea de progreso siempre entendió lo militar y lo guerrero como una forma de alto progreso, ¿no? Hay la admiración a Napoleón, a Julio César, hablábamos la otra vez, ¿no es cierto? Y a grandes estrategas, al mismo Wellington, ¿no? Eh, esas admiraciones, ¿no? Eh, pero aquí parece ser, lo interesante es que este guerrero, digamos, que es un guerrero eh, mítico, ¿no? Se declara que él no tiene nada que hacer en esa guerra. ¿Sí? Él declara, ¿no es cierto?, en su momento, cuando lo van en la embajada a buscar, él dice que él prefiere volver a ver a su padre, que en realidad, a pesar de, ¿no es cierto?, él prefiere una vida tranquila, quizás, no morir joven y en la gloria, ¿no? ¿Por qué razón elige finalmente lo segundo? Ya es un tema que uno podría entrar a especular de manera más larga, ¿no? Quizás pueda tomar algunos años dilucidarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que interviene propiamente tal en eso, ¿no? Pero lo que afirma en la Odisea, en la Nequia, que le dice a Ulises, ¿no? De que hubiera preferido ser el último sirviente del último lacayo antes que ser el rey en el Hades, ¿no es cierto? Tiene algo que ver un poco con lo que él dice que preferiría volver, ¿no? Que por qué le toca a él, por qué razón a él le va a tocar y le tiene que tocar el morir joven. Porque finalmente, ¿no es cierto?, en donde queda más claro eso es cuando él lo señala en esta embajada, a esta embajada, ¿no? Que por qué me toca morir joven. ¿Mm? ¿Por qué tiene que estar en la guerra, que es algo que él no quiere? Eso es como propio, ¿no es cierto?, eh, eh, de las pruebas de estos personajes míticos, me hizo recordar a esas pruebas, digamos, de la flauta mágica incluso, ¿no? Ah, las pruebas que tiene que pasar Pamina y Pamino, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes de la flauta mágica, digamos, ¿no? En fin, ¿no? Sergio. Sí, sí, es bien interesante cómo se va desarrollando la participación de Aquiles en esta guerra. Yo encuentro que es como una cosa muy interesante, porque originalmente él acompaña a la batalla a todos los aqueos, o sea, él llega allá, pero viene este problema de que Agamenón le quita a Briseida, creo que era, ¿no? A Briseida. Briseida. Gracias a eso Aquiles se retira de la guerra. Pero gracias a que se retira de la guerra, Patroclo va a la guerra. Y gracias a que Patroclo muere, vuelve a la guerra con más furia y con más hambre de matar a los teucros, pero sobre todo llegar a esto. Mm. Entonces, es como interesante porque, por otro lado, hay una explicación de Agamenón al comienzo del capítulo 19, en que él dice que esto que pasó con Aquiles, en realidad, él no es responsable, sino que fueron los dioses, las Parcas y las Erinias, que le ofuscaron su mente, cosa que a mí me sonó completamente, pero, digamos, una excusa espantosa, digamos, no tiene, porque uno, en realidad, si uno vuelve al capítulo 1, que es donde parte el problema, no es que haya estado él ofuscado en ese momento, o sea, Agamenón es un soberbio, que no iba a dejar jamás pasar por arriba, que le echen la culpa, etc. Pero es como que Aquiles finalmente acepta eso en alguna parte del diálogo y justifica, o sea, y él piensa que efectivamente los dioses obnubilaron a Agamenón, que por eso ocurrió todo esto que ocurrió, murieron tantos aqueos y finalmente murió Patroclo, o sea, hay como la entrada y salida de Aquiles de la guerra sigue un camino que yo lo encuentro particular, especial, digamos, como
porque si no hubiera muerto Patroclo, probablemente Aquiles no vuelve también. Entonces, pero Patroclo volvió porque ocurrió todo esto al principio. Entonces, me da la impresión de que hay una ambivalencia y que finalmente también se muestra en el diálogo con el caballo. El caballo, ¿no es cierto?, le anuncia que él se va a morir y él no quiere escuchar al caballo, o sea, no quiere saber de su muerte, pero sabe que se va a morir. Entonces, hay toda una situación un poco ambivalente en la figura de Aquiles, yo encuentro en esto, que coincide con lo que tú estabas diciendo también, ¿qué significa esta guerra para Aquiles? ¿Cómo llega a participar de esta manera? Hay como... Es que es interesante, es súper interesante lo que tú dices, porque nosotros lo hemos ido tocando a lo largo de las distintas conversaciones, ¿no? Yo recuerdo que en algún minuto hice la referencia al dúo Patroclo-Aquiles, asemejándolo al dúo Pollux o Castor y Polínice, ¿no? ¿Cómo se llama? Polideukis en griego, ¿no? Pollux, Castor y Pollux en castellano, ¿no? Que uno es divino y el otro es mortal, y uno está vivo y el otro está muerto. Y cuando uno está vivo, el otro está muerto, y se van cambiando también el carácter divino, que son dos partes de una misma cosa, y en cierto sentido, ¿no es cierto?, el hecho de que a Patroclo se transforme en quien se transforma porque lleva las armas de Aquiles, ¿no es cierto?, hay una especie como de transposición de la persona, ¿no? Es como otra persona de la misma identidad u otra identidad de la misma persona. No, no sabría definirlo en el sentido, ¿no? Pero hay una dualidad ahí, hay dos fuerzas en Aquiles que parecen estar en pugna, ¿no es cierto? Que una es el querer ser el gran guerrero, que es lo que declara, ¿no es cierto?, cuando habla con su madre en el canto segundo, le dice, mira, yo que soy el mejor y que voy adelante, y este cara de perro que nunca está nunca y que se lleva todo, por una parte, ¿no es cierto?, pero por otra declara en este canto en que van a hacerle, ¿no es cierto?, el ofrecimiento de las cosas, ¿no? Él dice, yo nunca quise estar en esta guerra, yo podría irme perfectamente, a mí me interesa estar. Hay una dualidad en ese personaje, ¿no es cierto?, que no aparece en otros personajes. Es un personaje no tan lineal. Paulina. Hola a todos. Yo quería mencionar algo a propósito que se ha ido yendo en la conversación como a la dualidad, a la no convicción quizás. Como explicaba Sergio, yo empiezo a entender un poco que, claro, que Aquiles también trata de convencerse de por qué tiene que volver. Y ahí hay un punto en el canto 20 que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría ver qué piensas tú y qué piensan los demás, respecto al valor como de la deliberación, o de la discusión, o de la conversación, porque hay un diálogo entre Eneas y Aquiles, y un diálogo entre Aquiles y Héctor, si no me acuerdo mal, en el cual como que menosprecian, ya así lo entiendo yo, en el fondo menosprecian el tema de la discusión o de la conversación, haciéndolo, atribuyéndolo a los niños. Entonces dicen como no sigamos en esto, en tanta cháchara de alguna manera como los niños, como los infantes. Cuando se Y ese, amenazan. claro, claro. Entonces, y ahí también hay una referencia a la ciudad de los que hablan. Entonces a mí me quedó dando vuelta eso, cuando yo lo leí en el fondo fue como ya, aquí, ¿qué contrapone uno a la palabra, a la deliberación, a la discusión, al debate? La acción. Así lo veo yo en el fondo, que es un llamado a la acción, pero dejando de lado como voluntariamente o deliberadamente el tema de la palabra, como tratando de aplacarlo. O sea, ahí ¿cómo lo viste tú? Porque a mí me llamó mucho la atención. Son como 3 o 4 referencias que no sigamos como con chiquilladas hablando tanto y después habla de la ciudad de los que hablan. Entonces me quedo como dando vueltas esa parte. Es bien interesante lo que tú dices también. O sea, aquí han salido varias cosas que me parece que son bien interesantes y voy a llegar a tu punto, pero voy a partir antes. Le voy a dar primero la palabra a la Francisca y luego le voy a hacer una referencia a lo que me dijo Sergio, a lo que dijiste tú y ya. Doña Francisca. Gracias, que perdón. A propósito de lo que dice la Pauli, volvió a aparecer en su traducción los que hablan cuando
yo tengo la ciudad de los míseras gentes, vuelve a aparecer Sí. míseras en vez de los que hablan. Entonces yo trato de buscar en Google la acepción de mísero y no por ninguna parte está hablante, conocimiento o algo así. Entonces no sé, ¿Tienes el verso? ¿Tienes el verso, lo por estoy favor? buscando, estoy buscando. Me llamó de nuevo la atención que saliera mísero, espérame. Es como el Está en el 215, 220, por ahí. Aquí yo tengo otra acepción. Dice, la ciudad de hombres de voz articulada. 215. Déjame buscar. O, entre 215 y 220, yo creo. 216, 217 tengo yo. Ya. Ciudad de míseras gentes. Aquí dice ciudad Ese es el de hombres de canto, voz articulada. Canto 20. canto 20. Espérate que tengo que decir. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, si, o, pi, rho, sigma. Puedes seguir nomás, profe, con el griego. Beta, gamma, delta, epsilon. Epsilon. 216 me dijiste, ¿no es cierto? 17 tengo yo. Fundó, de que dice Zeus fundó Dardania. Dárdανο. Γι' αυτός έκτισε Δαρδανία, γιατί το ιερό ήλιο δεν είχε γίνει ακόμα μέσα στα... Porque Troya todavía no había sido construida, ¿no es cierto?, en el valle, ¿sí? ¿Estamos por ahí? ¿Algo Sí, similar? ¿Mm? La ciudad de sí. los mortales, de los hombres mortales, y solo vivían ahí a los pies del monte Ida, ¿m? Con sus muchas fuentes. Dárdano... Mortales tienes tú. ¿Ah? Mortales. Sí, Entonces sería, el adjetivo sería mortales. Espérate. Gredos tenemos Epiupo míseras y gentes. líos, iri en pedío, pepolis, topolis, meropon, anthropon. De los hombres que están en el día a día, meropon, anthropon. Claro. De los hombres, de los hombres, básicamente, ¿no? Los hombres, los míseras gentes, los mortales, míseros por Serán mortales. míseros por ser mortales, ¿no? Pero al mismo tiempo hombres, y los hombres, la característica de los seres humanos fundamental es que hablan. ¿Sí? Hay esa sinécdoque, digamos, ¿no? O sea, voz articuladas son hombres nomás. Hombres, Claro, porque hablan. claro. Ya. Pero en que, ojo, es central. Ojo, que esto es central, porque la palabra es el eje constructor de la cultura mayúscula, digamos, de la civilización, ¿no? Sí. Y Sí. aquí, a lo que tú llamas la atención, ¿no es cierto?, es al hecho de que podrían ser que no hablan. O sea, volvamos a la animalidad, ¿no es cierto? Dejémonos de tonteras de niños, dejémonos de hablar y vamos a la acción. Vamos, digamos, a lo más impetuoso, ¿no? Que es lo propio de la guerra. La guerra no se habla, la guerra es algo que es ajeno a la lógica, al pensamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es muy importante lo que tú señalas, ¿no? Eso que te llama la atención. Y es interesante que se produce entre Eneas y Aquiles, y que es Aquiles, ¿no es cierto?, el que está más dispuesto a parar el diálogo, ¿no es cierto? Sí. Porque vamos a tener a Eneas, y que esto es parte importante del cuento, ¿no es cierto?, como aquel que logra salir de Troya y llegar al Lacio a fundar, ¿no es cierto?, Alba Longa. Etruria. Claro, Alba Longa, luego Etruria, luego, digamos, ser el fundador, digamos, de Roma, no el fundador probablemente tal, sino que el antepasado más directo de Rómulo y Remo, fundadores de Roma y fundadores, por tanto, del imperio, es decir, el imperio romano es una continuidad, según eso, ¿no es cierto?, de
los troyanos, lo que es muy interesante. Ahora, con respecto a lo que decías tú, Sergio, que yo tenía anotado esto del ofuscamiento de Agamenón, es un tema muy interesante, es una frase que se ha usado mucho y se ha usado fundamentalmente para dar cuenta de, del paso de la toma de conciencia de sí, de la no toma de conciencia de sí mismo a la toma de conciencia de sí mismo. Las acciones, aquellas acciones que no corresponden a acciones normales, a comportamientos normales, se atribuyen, por lo general, ¿no es cierto?, o de manera más bien casi absoluta, a la intervención de entidades ajenas a la persona, deidades, demonios, etc. Entonces, a nosotros nos parece una justificación bien, bien penca, digamos, decirle en buen chileno, ¿no? La de Agamenón. Pero es una justificación interesante desde el punto de vista conceptual de su universo, ¿no? Que en el universo, ya en el universo en que la Ilíada se escribe, ya es un concepto extraño, porque ya hay conciencia de ser ciudadano, ya hay conciencia de ser parte de una ciudad o de un conglomerado social, digamos, ¿no? Con mayores o menores derechos, pero ya se entiende, ya se ha ido desarrollando el concepto de individuo, ¿eh? Que todavía en esa expresión de Agamenón no está muy clara. Es decir, no soy dueño de mis decisiones. Natalia. Gracias. Yo te quería preguntar algo bien simple, pero mi capítulo, mi canto 20, no, perdón, 19, está traducido como, en esta edición, Aquiles renuncia a la cólera. Y yo quería preguntar cómo es el nombre en griego, porque a ¿Tú mí me me puedes pareció dar muy bonito. el número de verso? No, el No, es canto. el título del canto. Que los cantos no tienen título en griego. Pero aparece en título. Los cantos Claro, no tienen título en griego, los cantos se les atribuyen ciertos títulos por algunos autores, ¿sí?, para dar un poco un contexto, ¿no? Como en el caso de la Ilíada, de la Odisea, que se habla de la Nequia, ¿no es cierto? O de la Diomedea en la Ilíada, ¿no es cierto? Que cuando Diomedes es el que lleva la delantera, ¿no? Pero no tienen nombres propiamente tal. O sea, los títulos, ya, yo lo preguntaba porque la palabra renuncia me parecía una palabra interesante, el concepto, como lo opuesto a la ibris, ¿no? O sea, la capacidad de renuncia, la capacidad de abdicar de algo, de contener. Entonces, pero ya, es una palabra que pone el traductor, no es una palabra, Claro, no es un concepto que venga de la época, entonces no. no, es complejo. Eso tiene que ver con las distorsiones de las interpretaciones en general, ¿ah?, de las que hemos Sí, hablado pues cuando por eso. hablamos, ¿no es cierto?, de la tragedia, porque no te olvides que también en las tragedias muchos traductores desde antiguo, ¿m?, hacen lo que se llama en teatro las didascalías, ¿no? Diciendo, por ejemplo, frente al palacio de Agamenón, no dice nada en la obra en el original. Clitemnestra se enoja, no sale nada de eso, ¿no? Esas indicaciones muchas veces son interpretaciones, digamos, de los traductores, que son lecturas finalmente ideológicas si uno Mm, extrapola, ¿no? Ana mm. María. Sabes que yo quería, aprovechando lo que planteó Paulina, yo quería decir que a mí me cayó muy mal una parte. Ujú. Está en el verso del canto 20, en el verso 251, Ya. dice, ¿qué necesidad hay de que con disputas y denuestos los dos riñamos frente a frente, como mujeres Ah, que irritadas a causa de una rencilla devoradora del ánimo,
salen a plena calle e intercambian entre sí insultos, muchos ciertos y otros que no lo son, y que la rabia les dicta. Sí. Yo tengo otra versión, pero dice, claro, sí, dice lo mismo. Sí. Eso te enoja, ¿no? Porque, a ver, pero cuéntame por Mujeres qué. irritadas. O sea, las mujeres salimos a gritarnos a voz en cuello a la calle, insultos. ¿Qué es Bueno, eso? Y es después de que interesante, estas bestias se han estado matando durante 400 páginas, digamos. pero ojo, 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 No se ojo, irriten, ojo, no se irriten. ojo, ojo. Pero cálmate. Contrapongamos esas palabras, contrapongamos esas palabras, ¿no es cierto?, a lo que ocurre en verdad con las mujeres adentro de Troya, cuando nos cuentan, ¿no es cierto?, cómo van a buscar, eh, cómo las va a buscar Héctor para que hagan, ¿no es cierto?, la plegaria a Atenea, para que le pongan el velo, cómo en el fondo las mujeres, como nos las plantea en el universo troyano, son mujeres sensatas, son mujeres que contienen, ¿no? Que es un poco la imagen de Andrómaca, ¿no es cierto?, con Héctor. Es Andrómaca quien contiene a Héctor. Es Andrómaca la que sostiene al niño, ¿no es cierto? Y es Andrómaca la que le hace ver a Héctor la importancia que ella tiene. ¿Mm? Yo tomaría esto que está aquí en el sentido de una contraposición de la furia guerrera a la, ¿cómo se dice? Sínesis, a la eh, sensatez, ¿no es cierto?, que han presentado las mujeres troyanas, ¿no?, cuyo temor finalmente no es que la guerra se pierda porque van a terminar de esclavas, van a terminar maltratadas, ¿no? Yo creo que aquí hay una diferencia importante y se vuelve a recalcar una diferencia importante con este pueblo de los saqueos o argivos o dánaos, que en realidad son unos brutos que viven del pillaje y entre las cosas que roban, roban mujeres, ¿no? Un poco como lo hacían los fenicios, ¿m? Y como lo hicieron mucho tiempo los fenicios, ¿no?, en sus correrías mercantiles, ¿no? Iban, vendían cosas, las dejaban en la playa y cuando las mujeres se acercaban a las playas a ver las cosas, muchas veces se las raptaban para venderlas de esclavas en otros mercados, digamos, ¿no? Es decir, hay una visión distinta de la función, del funcionamiento social que creo que es bastante patente en la contraposición de Troya con los aqueos y que creo que es lo que se rompe, lo que nosotros logramos ver como un descalabro en los cuatro cantos de la guerra más horrorosa, digamos, ¿no? A partir del canto 11 en adelante, cuando Héctor se vuelve loco, finalmente también poseído por Ares, ¿no? Y es lo que nosotros perdemos después de ese eh, dulcísimo encuentro con su mujer y con su niño, ¿no?, en que se saca el casco para que el niño lo reconozca, ¿no es cierto? Eh, el universo de la guerra es un universo que no entiende, ¿no es cierto?, eh, la sensatez de las mujeres y las mira y las ve, digamos, de una manera que realmente no es lo que hasta ahora se nos ha pintado como funcionan, ¿no?, dentro del mismo poema. Es es una imagen que no corresponde a lo que nos ha mostrado el propio poema. Yo creo que eso es interesante de pensarlo. Tú no estás muy de acuerdo, Natalia, pero vamos a ver. No, porque podría haber dicho como personas irritadas, como hombres Ah, no, irritados, sí, de pero dice acuerdo, mujeres irritadas. O sea, pero, claro, no pero dice, no dice tampoco mujeres aqueas o mujeres troyanas. O sea, no, ahí. pero no es necesario que lo diga, porque estoy diciendo una cosa que es distinta. Estoy diciendo que hace a dos hombres, personajes masculinos, que están en la lucha, en el fragor de la batalla,
en la guerra, en la irracionalidad misma, referirse a las mujeres en general como seres igual de irracionales, cuando lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, y lo que nos ha mostrado el poema, por lo menos en relación a las mujeres de Troya, que es de las que nos ha hablado, como personas mucho más sensatas finalmente. A eso me refiero. Sergio. Yo quería cambiar un poco el punto, o sea, preguntar otra cosa. El tema del hado y su relación con los dioses y los hombres. Porque a mí me llamó la atención de que se menciona 2 veces el hado en el capítulo 20, creo, no sé. Uno es cuando invitan a los dioses a la guerra, Aquiles tiene que ser detenido porque si no, no se cumpliría lo que el designio del hado, que no puede ser tomada Troya en una batalla. Y después Eneas tiene que sobrevivir, porque el designio del hado es que va a ser el que va a generar una nueva dinastía y todo lo que tú has mencionado de Italia, etcétera, etcétera, el viaje de Eneas. Entonces, los dioses pueden hacer lo que quieran, digamos, pero parece que hay un límite que está puesto por el hado. O sea, como que lo que dice el hado es como, eso sí que es inamovible. O sea, los dioses pueden pelear entre ellos, pueden decir que los hombres hagan esto, etc. Pero no cumplir lo que dice el hado, eso sí que ya sobrepasa, está más allá de la capacidad de los dioses. O sea, es como interesante que esta jerarquía, digamos, y la figura del hado, que el hado es como el que determina finalmente el destino más allá de los dioses, que pueden influir para que se cumpla lo que dice el hado o para darse sus gustitos, digamos, que son múltiples, digamos. Es supra. Me llamó la atención. Es que has tocado un punto que es un punto crucial. Has tocado un punto crucial dentro del problema de la civilización griega respecto a la comprensión que nosotros podemos llegar a tener de ella. Nosotros nos hemos visto obligados, porque somos descendientes lingüísticamente del latín, a nombrar con palabras equivalentes como hado, destino, a aquello que a lo inexorable, digamos, a lo ineluctable, ¿no es cierto?, en el sentido del destino como la fatalidad, ¿no?, entendiendo la fatalidad como una concatenación de sucesos inevitables, ¿no? Pero nosotros lo hemos leído así, a mi juicio, porque somos descendientes del latín. Pero lo que nosotros hemos traducido como moira, o sea, como hado, es la moira. La idea de la moira, ¿no es cierto?, que a raíz precisamente de la traducción de moira como destino o como hado, le hemos conferido al sentido moira la idea de algo ineluctable, ¿no? Sin embargo, moira es un derivado de la palabra moros, ¿ya?, que es la muerte, pero que también es el confín, el fin de algo, el límite, ¿no? Desde antiquísimos tiempos, la palabra moira se utiliza para señalar una porción de tierra. La reasignación de tierras es por moiras, por pedazos, ¿no? Es decir, aquello que nosotros tenemos tendencia a pensar como lo ineluctable, lo ineludible en realidad, es un concepto que para los griegos es más amplio, que es el campo dentro del cual nosotros nos podemos mover y dentro del cual existe una cierta capacidad de decisión, ¿no? Por eso es que tiene que tomar Zeus la decisión para que se cumpla, ¿no?, el hado, porque podría no tomarla, ¿no es cierto? Podría no tomar la decisión y entonces Eneas muere y entonces no hay una estirpe nueva, digamos, que él cree. ¿Mm? Ahora, los dioses también están sujetos
a la Moira porque no son eternos, son inmortales, que no es lo mismo. Tienen un principio, es decir, cuentan con un límite inicial, ¿no? Tienen un espacio de acción también, puesto que no son ni omniscientes ni omnipresentes, ¿no? Poseidón baja a la batalla cuando Zeus está ya distraído y mira desde el monte Ida hacia otro lado, entonces ahí Poseidón se va, se mete al agua, agarra sus caballos y entra a la guerra, ¿no es cierto?, y empuja a los aqueos. Se pueden engañar unos a otros, ¿no? Ya lo vimos en la Odisea, cómo Atenea dice, bueno, ahora que Poseidón está ahí de festín con los etíopes, aprovechemos para sacar, ¿no es cierto?, a Odiseo de la isla, etcétera, ¿no? Entonces, no, la concepción de lo divino es brutalmente distinta, radicalmente distinta, finalmente, ¿no? Yo siempre, para explicar un poco esto, recurro a un fragmento de Heráclito, que si bien es posterior, nos ayuda a aclarar esto, creo, ¿no? Heráclito en uno de sus fragmentos, o uno que se le atribuye, dice, si el Sol se arrancara de su órbita, serían las propias Erinias, que son las mismas que las Moiras, ¿no?, quienes se encargarían de volverlo a su lugar. Es decir, aparentemente, desde illo tempore, desde mucho antes, ahí existiría una noción de que la naturaleza tiene ciertos modos de funcionamiento que son inamovibles. Y creo que dentro de eso está la posibilidad de moverse, ¿no? Creo que ese es el inicio precisamente del pensamiento científico de los griegos, no la búsqueda, que no es una búsqueda para dominar la naturaleza, sino para entenderla y poder funcionar de manera armónica con ella, ¿no?, que es distinto a la visión de las religiones monoteístas que nos enseñan que Dios fue creado, que sea el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para dominar la tierra, ¿no? Natalia. Gracias. A mí me parece súper interesante esto que tú estás planteando, y que en las tragedias a mí me parece que se ve con harta claridad, pero aquí no tanto. Porque al menos en las escenas que llevamos y en lo que vamos viendo, la intervención de los dioses es muy llamativa. O sea, no me queda claro para nada que, pongámosle el nombre que le pongamos, ¿no? Moira, no Moira, pero en realidad pareciera que todo se urde arriba, ¿no es cierto? Y que los seres humanos son marionetas. Las rencillas entre uno y otro, ¿no es cierto? Hera engaña a Zeus, Zeus Poseidón, luego baja uno, cubre con niebla al otro, el que se salva no se salva por habilidades guerreras, sino que se salva porque le cubren la vista o disparan la lanza. Entonces, no parece haber aquí un espacio realmente ni a la libertad, ni a la habilidad, sino que releído a mí me parece como que lo que está enfatizando el autor o el poeta son los trucos de arriba puestos abajo. Y en estos capítulos es muy evidente, en estos cantos, en los anteriores y en estos, ¿no? Como las triquiñuelas o las rencillas, los viejos rencores entre los dioses, son los que en última instancia van determinando el devenir de la guerra. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que lo uno no quita lo otro. ¿Mm? Creo que precisamente, y por eso yo hacía referencia al principio, una vez más, de que tengo la certeza finalmente de que el autor, Homero, ¿no?,
para ya ponerle un nombre, ¿no? Mm. Para no entrar en la discusión del tema homérico, ¿no? Es contrario finalmente a la guerra, ¿no? Porque aquí aparecen ciertas cosas que son interesantes, ¿no? Que es cómo, y en ese sentido es importante la frase que citó Sergio, que es lo que dice Agamenón, ¿no? No fui yo el responsable, fueron los dioses los que entraron en mí, ¿no? Los que me ofuscaron, ¿no? Los que pusieron el tremendo equívoco en mi cabeza, ¿no? Esa sacada de pillo, ¿no es cierto?, de Agamenón, ¿no? Eh, Esa elusión de la responsabilidad finalmente es la que hace que se responsabilice a los dioses, ¿no? Pero hay una pregunta ahí subyacente a mi juicio, ¿no? Que por lo menos nosotros nos la hacemos. ¿Es efectivamente así? O sea, la cólera de Aquiles es también una cólera que viene porque los dioses hacen lo que quieren, o la cólera de Aquiles es una cólera genuina por el hecho de haber sido pasado a llevar, ¿no? Y en ese sentido, los personajes estarían dando cuenta de formas distintas de enfrentarse a la realidad, ¿no? Y es lo que podría hacernos pensar también que el personaje de Aquiles es un personaje más reciente en la historia que se cuenta de la, ¿no es cierto?, de la guerra de Troya, que los personajes épicos como Agamenón, los Sayantes, etcétera, ¿no? Es un personaje que tiene una personalidad propia y que se responde a sí mismo, básicamente, no como los otros. Y hay una contraposición, por lo tanto, en ese punto, ¿no?, de miradas de mundo, de concepciones de mundo. Entonces, eh, la pregunta viene ahí, ¿no? Este Aquiles que se inviste de rasgos divinos, ¿no? Porque recibe las armas de un Dios y porque, como nos dice en el capítulo, tenía señalado aquí, ¿no es cierto? Eh, Me parece que en el 19, ¿no? Las armas que el Dios me ha entregado son claramente obra de los inmortales, y después dice, cuando se pone las armas, que creo que es en el 20 efectivamente, ¿no es cierto? Su resplandor subió hasta los cielos y toda la tierra sonrió Sí. alrededor bajo el rayo de bronce, y un trueno bramó bajo las pisadas de los guerreros, y en medio de ellos Aquiles se armó para batalla. Sus dientes rechinaron y sus ojos relampaguearon con una llamarada de fuego. Un dolor insoportable se adueñó entonces de su corazón y, lleno de furia contra los troyanos, comenzó a enfundarse los presentes del dios, las armas que con esfuerzo Hefesto le había forjado. Primero se colocó alrededor de las piernas unas hermosas grebas ceñidas a los tobillos por unos broches de plata. En segundo lugar, se puso en torno a su pecho una coraza. Luego se terció a los hombros una espada de bronce tachonada con clavos de plata, y a continuación embrazó un escudo grande y macizo, cuyo fulgor se asemejaba a lo lejos al de la luna, y como cuando los marineros divisan desde alta mar el resplandor de una llameante hoguera que arde en lo alto de un monte en un solitario redil, mientras el vendaval los sigue arrastrando contra su voluntad sobre la superficie del mar, abundante de peces, lejos de sus seres queridos. Así subía este éter el resplandor del escudo magníficamente labrado de Aquiles. Luego alzó el sólido yelmo y se lo caló en la cabeza. El yelmo declinado penacho resplandecía como una estrella, y sobre él ondeaban tupidas las crines de oro que Hefesto había colocado alrededor de la cimera. Todo eso, toda esa imagen, ¿no es cierto?, es la imagen de una deificación, finalmente, de un personaje, ¿no? Es decir, es un personaje al que adquiere ribetes divinos, finalmente, ¿no?, por estos regalos de un Dios, pero que es terreno y que toma él las decisiones. Y él se ha comportado a lo largo del poema como alguien, como un mortal, ¿no? Mm.
Entonces, creo que hay una contraposición, ¿no? Ideológica, pues si pudiéramos llamarlo, o de visión de mundo, entre la posición de Agamenón, que culpa a los dioses y que parece ser que es la postura, ¿no es cierto?, central del poeta épico, que hace que los dioses aparentemente jueguen, ¿no?, con esta postura de Aquiles, que asume él el horror de la guerra y se hace él cargo del horror de la guerra, deificándose como lo deifica de alguna manera esta descripción, a mi juicio. Creo que eso hace al poema súper interesante también, ¿no? Sí. Esta contraposición de puntos de vista. No sé qué te parece. Dígame, Sergio. Natalia, no sé, tú estás en el diálogo, me meto entre medio. No, métete nomás. Me meto nomás. No, claro, o sea, tú, si te entiendo bien, los dioses hacen lo que quieren con los hombres, hacen muchas cosas con los hombres, y a su antojo, y hacen las cosas que quieren, en fin. Agamenón le echa la culpa a los dioses de algo que uno mirándolo de afuera hoy día dice, este gallo se está sacando los pillos. O sea, él es un soberbio que nunca reconoce que él es soberbio, que él nunca reconoce nada. Todo viene Exacto. por decir a los dioses. Versus Aquiles. Pero Aquiles en algún momento acepta la tesis de Agamenón. Acepta, hay un pequeño diálogo en que él se refiere a que efectivamente Zeus parece que hizo que entonces yo no participara en la guerra y murieran tantos aqueos, incluso que muriera Patroclo. Él, si bien asume el combate en su plenitud, digamos, así como, es como la quinta esencia del guerrero, del héroe, digamos, pero también está de alguna manera aceptando el argumento de Agamenón. Y eso es curioso. A lo mejor no, porque ahí uno no sabe bien si Agamenón, cuando habla, realmente cree lo que dice o no. No sé, a mí me bajan muchas dudas. Yo lo encuentro completamente mentiroso, espantoso, pero es curioso que Aquiles acepte el argumento de Agamenón. A mí me llama la atención eso, en función de lo que tú dices, de que Aquiles parece ser mucho más auténtico, por así decirlo. Yo no sé si la palabra sea más auténtico, pero sí es más terrenal, es más humano en ese sentido, en el sentido que se hace más responsable de lo que hace, ¿no? Incluso de sus errores, ¿no? Los asume. Pero más allá de que decida algo, ¿no es cierto? En este mismo canto, no solo están las declaraciones de ellos, Héctor dice, depende de los dioses, o sea, pero es lo que vemos que ocurre, y es que todo depende de los dioses. O sea, son los dioses los que definen lo que ocurre, son los dioses los que sacan a uno del campo, son los dioses los que ponen la lanza, ¿no? O sea, una cosa es lo que es el relato del personaje y otra cosa es el relato del poeta, ¿no? Sí. Y el relato del poeta es que no hay nada en manos de los personajes. El relato del poeta es que todo se define no solamente en la disputa entre los dioses, sino en la labor de los dioses en el campo de batalla. Los dioses nublan, los dioses sacan a uno, lo ponen, guían la lanza, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer una diferencia entre lo que es el discurso de los personajes y lo que es el discurso del poeta. Es el mundo que nos plantea el poeta. El mundo que nos plantea el poeta es que los dioses controlan todo. Nosotros podemos no darle crédito a eso, pero ese es el mundo que nos está mostrando. Nos muestra ese mundo, pero nos lo muestra hasta un cierto punto, precisamente por lo que decía Sergio. Ojo, que hay que respetar un determinado hado, ¿no? Hay algo que es superior a los dioses, que está más allá, ¿no? Y que hace que finalmente es la razón por la cual convoca a los dioses a que participen de nuevo
para que Aquiles no se desmadre, ¿no? Porque si Aquiles se desmadra, ¿no es cierto?, no ocurre lo que ellos creen que debiese ocurrir, ¿no? Es decir, igual, tienes razón en el sentido de que igual los dioses intervienen, pero intervienen de una cierta dependencia de algo que es superior a ellos, que es algo que está más allá, que es esta idea, ¿no? Esta idea de lo que tiene un límite, ¿no? No sé cómo explicármelo o explicarlo de mejor manera, ¿no? Pero creo que lo que se da ahí, efectivamente, el poeta nos habla de unos dioses que aparentemente lo hacen todo y mueven sus piezas, ¿no es cierto? Y juegan y se mueven unos para allá, mientras uno mira para el otro lado, el otro viene a la guerra, y mueven a estos personajes, ¿no? Eh, pero, pero la guerra es tremenda. Una de las posturas del autor es que la guerra es feroz, ¿no? Y es algo que nosotros vamos a ver también al final, ¿no? Paulina. Sí, yo estoy de acuerdo en que, claro, que el autor muestra la guerra con mucho sufrimiento, con miserias también. Y escuchándote a ti, tengo la duda de en qué momento estos personajes, hombres, algunos más heroicos que otros, se pueden rebelar contra los dioses, porque acá en este último canto se ha demostrado demasiado lo que tú siempre dices, que son caprichosos. Entonces no sé cómo evoluciona, en qué momento o qué es lo que es necesario, pensándolo no solo con respecto del libro, pero en qué momento, o sea, qué falta para que alguien en verdad quiera rebelarse frente a tanta manipulación, porque lo sufren, o sea, ellos reconocen y están como de acuerdo de alguna manera que hay como decisiones de los dioses que ellos actúan en el mundo terrenal en el fondo, pero sufren. O sea, no es gratis, tampoco es como que no haya cierta resistencia, o sea, no sé en qué momento esto empuja a que efectivamente ya haya como una resistencia, una rebelión. Yo no sé si hablaría de rebelión, creo que es muy ¿Ya? temprano para pensar en una rebelión, en el sentido del desarrollo del pensamiento, ¿no? Pero sí creo que es importante la desobediencia de Patroclo, por ejemplo, porque lo que Aquiles le dice a Patroclo es algo que le ha dicho, que aparentemente le ha dicho Tetis, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una desobediencia a los dioses, es decir, ¿no? Él se ha dejado arrastrar por una pasión humana, ¿no? Por la fiebre de la victoria, ¿no es cierto? Se ha dejado inundar, en el fondo, ¿no? Por la irracionalidad de la guerra, ¿no? Y yo creo que es ahí donde es interesante el punto que tú hacías al principio, ¿no? De la palabra, ¿no? Dejemos la palabra y vamos a los hechos, ¿no? Volvámonos, digamos, a la brutalidad, porque es la brutalidad la que nos ha convocado aquí. Porque si hablamos, nos va a pasar lo que Glauco con Diomedes, ¿no es cierto? Que es, pucha, nos conocemos, somos amigos, nuestro papá, chuta, ya. No nos volvamos a encontrar en el campo de batalla. Ese contraste está muy bueno. ¿Mm? Ahí la palabra funciona y funcionó, ¿no? Y funcionó bien. Aquí no funciona. Aquí hay esta especie como de superhéroe que es Aquiles, finalmente, que empuja a los demás a moverse un poco como él, es un superhéroe de la brutalidad, finalmente, ¿no? Dejemos de hablar, ya, ¿hasta cuándo habláis? Vamos, 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 ¿no? Es como la pelea de La los... Lulú parece que no está de acuerdo, no está tan de acuerdo. No, la Lulú está... Lulú quiere estar siempre en el centro. Elena. Pórtate bien, Lulú. ¿Viste? Te están mandando recado. Ya, pórtate bien. Ya, Sergio, que la Lulú no te deja hablar. Respecto a lo que dice Paulina,
o sea, yo creo que en la guerra misma es imposible rebelarse. Yo estoy de acuerdo que ahí la guerra está determinada por los dioses y ellos decían a quién salvan, a quién no salvan, etcétera. Pero hay una parte, no me acuerdo cuál capítulo, en que Héctor cuestiona el valor que tiene un presagio, que hay un águila que viene y que debería indicar que las cosas deberían ir en esa dirección, o que habría que hacerla en una dirección, y Héctor dice, ¿sabe qué más? Esas cuestiones a mí no las creo. Fin, etcétera, y entonces da la impresión de que empieza a aparecer una cierta Claro. conciencia, no a través de los actos, pero por lo menos a través de un cuestionamiento de qué tanto hay que estar sometido a los designios y los presagios de de los videntes y que todo, en fin, y por lo tanto empieza a cuestionarse también la divinidad de los líderes, porque todo empieza una cadena de comillas de cuestionamiento, pero yo creo que hay un elemento que está puesto ahí probablemente. O sea, yo creo que es así, que efectivamente, o sea, eh, es interesante, yo creo que hasta ahora lo que se ha dicho es muy interesante, lo que sostiene Natalia en el sentido de que los dioses juegan y que el poeta pone, digamos, que el autor pone, ¿no es cierto?, a los dioses como quienes juegan al ajedrez con los humanos, ¿no? Es una parte bien importante del juego. Pero creo que la riqueza precisamente del poema de la Ilíada, como la riqueza de la Odisea, aunque en menor grado, creo que la riqueza de la Ilíada es precisamente porque es una larga conversación de distintos puntos de vista que se produce a través de 24 cantos, ¿no? En que nos encontramos con un fenómeno como en el que la palabra funciona y efectivamente aleja a dos enemigos potenciales, o nos encontramos con el fenómeno que nos plantea Paulina, ¿no es cierto?, del momento en que dos héroes, ¿no es cierto?, uno de los cuales va a ser el fundador de una nueva estirpe, ¿m? Es conminado en el fondo a dejar las palabras y vámonos a, ¿no es cierto?, a las manos rápidamente, que eso es lo que Sí. definitivamente resuelve, ¿no es cierto?, la primacía, y volvemos en el fondo al lenguaje más primigenio de los primates, nuestros primos, digamos, ¿no? De quién es el macho alfa, quién domina, digamos, ¿no? Por la fuerza. Está también esa duda que, ¿no es cierto?, que tú dices, que aparece en Héctor, y está también la sumisión del carácter divino, por otra parte, de Aquiles, que también nos las cuenta el poeta. Es el poeta el que nos cuenta cómo Aquiles resplandece él al ponerse esas armas, y resplandece en un brillo que llega hasta el hiperión, ¿no? Es decir, hasta más arriba del sol, ¿no? O sea, el mismo poeta le confiere a este ser humano, a este mortal, también un carácter divino. Entonces, hay una discusión en el poema, en su conjunto, que es fundamental, a mi juicio, para entender también nuestra civilización y qué es lo que nos atraviesa, ¿no? A nosotros como civilización, porque todo lo que tenemos ahí son funcionamientos, a mi parecer, bastante arquetípicos, ¿no? Es decir, eh, nuestra irracionalidad y nuestra racionalidad, nuestras supersticiones y nuestras antisupersticiones, ¿no es cierto? Está ahí. Nos movemos de alguna manera en un sentido similar, ¿no? Recuerdo a mi tía Raquel, que decía, estará de Dios, ¿no? Es decir, la dependencia de una voluntad ajena, ¿no? ¿Mm? O las personas que van a la iglesia y le rezan a su santo que las ilumine, ¿no? O quienes, ¿no? Es decir, a la esperanza puesta en el fondo, eh, la profunda soledad de la conciencia, ¿no? Que necesita apoyo, ¿no? Y distintas explicaciones. Y me parece a mí que el poeta Homero pone algunas explicaciones, una central, aparentemente, que es que los dioses juegan con los seres humanos, entonces nuestra soledad, mejor ni pelear contra ella, o sea, no nos hagamos cargo.
Está por otra parte, ¿no es cierto?, la visión de que es posible también empoderarse y hacerse un dios, como el caso de Aquiles, ¿no es cierto? Está también la posibilidad de creer, pero creer a medias. Está también la posibilidad de resolver de una manera distinta, de encontrar otros caminos. O sea, la apertura del camino civilizatorio, creo yo, está bastante puesta desde sus distintos puntos de vista en este texto. Natalia. Estoy siendo asediada por Lulú. A mí me está costando como poder seguir algo que yo creo que tú estás planteando y que a mí me parece que es súper interesante. Entonces estoy tratando de ver cómo llegar a lo que tú estás diciendo. No sé, quiero ver si te estoy pudiendo seguir, porque me pasa que si yo me quedo literalmente en el texto, lo que yo leo es un texto donde a mí me cuesta mucho encontrar un espacio, no, no quiero usar la palabra reflexivo porque me parece demasiado moderno, pero me cuesta ver algún espacio que no sea determinista, ¿no? Que no sea pensando en la palabra Moira. O sea, veo que, insisto un poco en esto, que la mirada del poeta es que son los dioses los que manejan. Me parece muy interesante cuando tú pones, por ejemplo, a la figura de Héctor. ¿Qué pasa con Héctor? Este Héctor que nos emocionó sacándose el casco, ¿no es cierto? Y siendo tan humano, y de repente se nos convierte en esta máquina. ¿Son los dioses que lo enloquecieron? Y me quedo pensando en que, por ejemplo, la lectura que hace Simone Weil es que lo que opera no es los dioses, no es el destino, es la guerra que, comillas, enloquece, ¿no es cierto? La guerra deshumaniza a los hombres, que es una manera muy moderna de mirarlo, pero que es un fenómeno también extrahumano que saca al hombre de sí, ¿no? Extrahumano a pesar de que la guerra está, digamos, creada por los hombres. Que como digo, es una manera moderna de leerlo, pero me cuesta ver como el espacio, no sé si estoy muy rígida y no logro ver cómo sería algo distinto en el texto a... no me gusta la palabra destino, pero algo que sea, que haya un espacio de pensamiento, tal vez esa sea la palabra, que no sea movilizado por los dioses, no logro verlo. Veo una especie de obnubilación de las conciencias movilizada por la guerra y claro, instrumentos de los dioses que van haciendo estas cosas. Eso me parece más bien un artilugio casi literario, ¿no? Como los dioses sacan a uno, ponen al otro, le velan la... pero no veo ningún espacio reflexivo en nadie. Que yo creo que estás esperando un espacio reflexivo en el lenguaje, en un estadio de la construcción de la lengua en que eso se está recién inventando, ¿no? Yo creo que eso es interesante tomarlo en cuenta, ¿no? Es una lengua que se está formando, pero sí, ¿no es cierto?, podemos colegir desde el discurso de Héctor a Andrómaca de por qué razón él hace la guerra, ¿no? Porque él no quisiera estar en la guerra, pero él tiene temor de que la rapten, y eso es lo que lo empuja, en el fondo, a él que no es, no se nos da a entender, que no es el mejor guerrero del mundo, sino que ha tenido que convertirse porque las circunstancias lo han llevado a eso, ¿no? Y en esa dinámica que bien señalas tú de la Simone Weil, es precisamente que entra en la guerra y se deshumaniza. ¿Cómo lo deshumaniza la guerra, no? Finalmente. Y es eso lo tremendo. Pero ya hay un principio
no de reflexión, porque el lenguaje todavía no lo permite, creo yo, ¿no? Pero sí hay una duda, que es lo que nos planteaba recién ahora la Nati, ¿no es cierto? Donde dice Héctor, pone esa duda, ¿no? ¿Por qué aparecen esas dudas, ¿no? Esas dudas aparecen en los personajes porque el autor también tiene las dudas, yo creo, imagino, ¿no? Entonces es ahí donde uno puede ver finalmente que ¿por qué es la Ilíada un poema fundante de nuestra cultura occidental? Es porque precisamente en sus páginas, más que en la Odisea, ¿no es cierto? En sus páginas nosotros podemos ver todas, todas las presas de la cazuela en que estamos viviendo, para decirlo de una manera muy vulgar, ¿no? Eh, las distintas formas, ¿no es cierto?, de funcionamiento, los distintos puntos de vista, ¿no? Hay quienes están entregados a los dioses, Agamenón, ¿no es cierto?, que es un fainéant, porque solo nos muestran una sola batalla en la que él ha sido como grandioso, pero en realidad no hace nada y cree en los dioses y de todo culpa a los dioses, ¿no? Aquiles, por otro lado, que es distinto, que no culpa a los dioses, sino que culpa a Agamenón. Es decir, hay una confrontación de puntos de vista, ¿no? Entre los cuales aparentemente el punto de vista del autor es, ¿no es cierto?, que los dioses lo manejan todo, pero también nos pone a personajes que tienen la duda, por lo tanto el autor también instala esa posibilidad. Y yo creo que eso es lo que hace el texto interesante. No es un texto filosófico, sin lugar a duda. Es un texto más bien de orden, comillas, histórico, ¿no? En el sentido que relata un suceso que aparentemente está al origen de la Grecia que comienza a crecer, ¿no es cierto?, en el siglo VIII, ¿no? Y nos pone algunos elementos que están recogidos de la civilización que el poeta le está tocando vivir. Entre ellos probablemente el texto sobre las mujeres, ¿no? Es decir, los jonios eran bastante reacios al a la participación de las mujeres, ¿no es cierto?, en la vida pública, cosa que los eolios no. Los eolios tenían escuelas de mujeres. Las mujeres participaban de la vida pública, ¿no? Si eran sabias y pensadoras, no eran consideradas meretrices o etairas, ¿no? Como si lo hacían los jonios y los atenienses, etcétera, ¿no? Hay ahí, digamos, yo creo que son puntos de vista culturales, digamos. En el caso de Homero, que es jonio, seguramente lo pone así por eso, ¿no? Porque tiene una visión que le permite ver eso. Quizás no es la postura de él mismo, ¿no? Pero es algo que está en el aire en su entorno cultural, digamos, ¿no? Pero en la Ilíada se da, de alguna manera, todos esos universos que van a permitir finalmente, ¿no?, el nacimiento de lo que nosotros somos en el día de hoy. Es decir, yo creo que la gran gracia de los clásicos griegos es precisamente que son lo que ha permitido, ¿m?, que nosotros lleguemos a estos pensamientos racional occidental tan querido por todos nosotros, aunque no tan respetado, ¿no? Pero es la base, ¿no? Es decir, en la Ilíada está ese germen, esa conversación, ese diálogo, esa distorsión, ¿no? Hay una reflexión. Es distinto al caso del Gilgamesh, en que esa reflexión no está. Está simplemente el pensamiento de la muerte en el Gilgamesh, ¿no? En la Odisea está simplemente el pensamiento, es un pensamiento distinto que tiene que ver con la reorganización social, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos con un universo, en la Ilíada, un universo en que se plasman ideas y están en juego muchas ideas. Y entre las ideas predominantes, ¿no es cierto?, está la idea aristocrática de lo que fue la virtud, un concepto de virtud heredado del universo micénico, que es un universo en el cual los reyes concentran el poder religioso, el poder militar y el poder político, ¿no es cierto?, en contraposición a una realidad
que se está dando en el contexto en que la obra está escrita, en que ya esa concepción de los dirigentes de las ciudades no corre, no es válida. Ya están comenzando a separarse los poderes, ¿no? Entonces hay una discusión, creo yo, ahí que está en juego. O sea, la visión de lo que dice Agamenón respecto de que un dios y las moiras lo pusieron en esta situación confusa, ¿no? Que no entendió nada, se enfrenta a la percepción de Héctor de que en realidad los presagios no son nada, que soy yo el que tiene que defender la ciudad. Yo voy a la guerra porque si yo no te defiendo, ¿quién te defiende? Es lo que le dice en resumidas cuentas a Andrómaca, ¿no? Es decir, Héctor tiene una postura según la cual él asume una responsabilidad, que es distinto a lo que ocurre con Aquiles. Aquiles se deja llevar fundamentalmente, ¿no es cierto?, por esa cosa heroica que él tampoco entiende mucho, ¿no? Esa fuerza de autodivinizarse en el fondo, ¿m? Que es lo que le pide a su madre en un principio, ¿m? Que quiero reivindicarme después de esta afrenta, ¿m? No porque hacer la guerra, sino que porque quiere reivindicarse, por, por todas las contradicciones que él declara, ¿no es cierto? Él declara que no quiere estar en la guerra, pero que él tiene que morir en la guerra. Es decir, estamos ahí en una especie como de amalgama de cosas desde la que va a salir eh, la civilización que nosotros conocemos. Es un poco equivalente al caos original, digamos, de Hesíodo, ¿no? De la Tegonía, de donde empiezan a salir las cosas para irse perfilando en lo que son, ¿no? Mutatis mutandis, sin lugar a dudas, ¿no? Eh, siento que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Y siento que esa es la importancia. Otra vez no nos detuvimos en el canto, que es muy importante, en lo que decías tú, digamos, ¿no? De la parte final, ¿no? Del canto 20, cuando Aquiles ha dejado el reguero de muerte, ¿no? Que es un reguero de muerte que finalmente es espantoso, es atroz, ¿no? Y que va a suscitar una reacción en el capítulo canto o rapsodia siguiente, que es muy llamativo y que creo que nos debería llamar a pensar precisamente en lo que planteabas tú respecto de la Moira, ¿no? Y lo que decía yo referido también al fragmento de Heráclito sobre la Moira, sobre las erinias, ¿no? Que serían las encargadas de devolver al Sol, ¿no es cierto?, a su órbita o a su justo curso. ¿Sí? Hay ya, evidentemente, en la Ilíada ya está en juego una concepción de la mesura y la desmesura, ¿no? Y que yo creo que ese es un tema central, ¿no? Es decir, creo que es muy propio ya de una civilización que ha puesto en duda la infalibilidad de los reyes, ¿no? Porque si nosotros nos remitimos al hecho de que, y ya terminamos, ya luego, al hecho de que la sociedad micénica propiamente tal, de acuerdo a lo que nos dicen los arqueólogos, ¿no es cierto?, es una sociedad de las burocracias equivalente a una Siria, a una Babilonia, a un Egipto, ¿no? Donde los reyes son inapelables, las decisiones reales son inapelables finalmente. Lo que nos está mostrando Homero en la Ilíada es una forma distinta. Son reyes a los cuales se les puede discutir. En la sesión pasada hablaste de la ibris, Así es, de la transgresión. de la transgresión, sí. Y aquí cuando hablo de la mesura y de la desmesura, hablo en el fondo también de ese concepto, es decir, el concepto de la ibris, de la transgresión, tiene que ver con los grados de la desmesura, ¿no? O sea, finalmente toda desmesura es una transgresión.
Y el fragmento de Heráclito hace referencia a esa transgresión, ¿m? A esa Y de ahí híbrido. las consecuencias. Claro. Ese Oye, concepto hay de que la una de... naturaleza tiene una estructura, digamos, ¿no? Natalia, Mm. perdona. No, solo una muy breve intervención, porque ya estamos súper en la hora, pero hacia el final del capítulo 20 hay una descripción que a mí me llama mucho la atención porque es como la primera vez que hablan en esos términos de Aquiles, que es cuando un tipo al que estaba a punto de matarlo le ruega que no, le abraza las rodillas, pero Aquiles igual lo mata, y ahí dicen con todas sus letras, al menos en esta traducción, insensato, no comprendió que no podría persuadirlo a Aquiles, pues Aquiles no era hombre de condición benigna y mansa, sino muy violento. Es como la primera vez que lo describen así, ¿verdad? Sí, O sea, Sí, la misma en que iba el a leer. canto, sí, es que es súper llamativa, Sí, ¿verdad? Porque es es muy primera vez que lo llamativa. retratan finalmente como lo que es. O sea, y sí. después también se vuelve medio loco y el canto de hecho termina con sus manos manchadas de sangre y polvo. Y fue como, bueno, a ver, por fin también se le terminó la cólera, como decía Pedro, del capítulo 1 al 19 pasamos, y se revela también como Como que lo que es un hombre violento y tal. Me llamó mucho la atención esa descripción. Sí, Es sí, la primera vez que lo describen así, ¿no? En todo el sí, canto. sí. así es. Pero se deja entrever cuando se habla del terror que le produce a los troyanos su imagen, ¿no? Mm, Ujú, exacto, mm. Y qué sí, es lo que claro, ven es verdad, está en la panoplia implícito. que está usando Patroclo, ¿no? Sí, es Mm, verdad. Él es un hombre sin piedad, mm. no Es tiene verdad. Se piedad, no puede conoce entender, eso. se puede entender Sí, de se da a ahí, entender. perdón, Nati, de este actuar de él, porque primero era la ira por su despojo y por su honor. Muere Patroclo y se vuelve loco. Entonces, eh, el supuesto romance con Patroclo es en virtud de esta reacción apasionada, eh, que en ninguna parte se menciona que había una relación amorosa, pero es creo entender, creo que se puede desprender de ahí, desde nuestra concepción heterosexual y heteronormada de la sociedad, de que esa pasión no podía sino ser una pasión amorosa, dada lo que vemos en estos dos cantos. O sea, como él sencillamente incluso le dice soberano, rey de reyes a Agamenón después de haberlo llamado cara de perro. O sea, está dispuesto a perdonar cualquier cosa con tal de ir a matar y particularmente hacer pebre a todos los que le hicieron daño a Patroclo. En nuestra civilización occidental eso parece que no nos cabe en la cabeza, que sea una relación de hermandad, de amistad, de qué sé yo, sino que deriva del amor erótico, digamos. Sí, yo creo que eso deriva, por eso yo planteaba el tema de la dualidad y hacía el paralelo con Castor y Pollux, ¿no? Porque yo creo que también es otra lectura posible. ¿Sí? Algo que me matan de mí, ¿no? Eh, Podemos leer en eso cosas como las torturas, las relegaciones, etcétera, ¿no? No, los robos, digamos, las suplantaciones, etcétera. En fin, estamos súper cerca del fin. El día 9 es nuestra última sesión. Será, por supuesto, aquí en casa. Vamos a ir organizando eh, la Las jarana. hecatombes. Las, no sé si nos va a dar para hecatombe, ¿ah? Pero por lo menos un corderito de Goya. Sí, por supuesto. Una vaquilla mínimo tenéis que sacar. Claro, Yo Ojalá creo de que jabalí, yo jabalí creo que también. deberíamos hacerlo con asado, ya esto ha sido mucho. sí. Ah, hacemos un asado, ya, pues ya hacemos un asado, caramba. Aunque sea un asado al horno, pero hacemos un asado. Ah, gracias. Ya, chiquillos, muchas gracias por esta sesión. Estuvo muy rica para mí, muy buena. La encontré muy enriquecedora para mí. Se los agradezco infinitamente. Y nos vemos Gracias. el jueves próximo ya, Jueves Para el 26. próximo. jueves 26. Con cantos muy especiales. Sí, pues 21 y 22. Tacatatán.
chan. Un abrazo Chan, grande, chan. que estén muy bien. Que estén Buena todos muy semana. bien. Chao a todos. Besitos. Buena Chao. semana. Chao. Chao, Buena chao. lectura. Chao.